Bueno, habíamos prácticamente dejado por un ladito, ¿verdad? Por algunas cosas que han estado o que se atravesaron, pues ya tiene creo que unos 15 días que no habíamos podido estar en estos estudios, pero gracias al Señor que hoy vamos a continuar, hermano, así que vamos a estar de pie, gloria al Señor, para que demos inicio, hermano, en esta noche y continuemos hablando acerca de lo que es la serie de la Cátedra del Diablo, que estamos estudiando, ¿verdad? Las doctrinas de demonios, como hemos estado mirándolo. Así que vamos a leer en esta noche en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, ahí vamos a estar leyendo un poquito. A su nombre sea la gloria, aleluya. Vamos a leer desde el versículo 13 en adelante, Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice un amén cuando lo encuentre. Y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia, o escuche Mateo 3, 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, por esta oportunidad tan linda de estar aquí nuevamente para estudiar tu palabra. Te rogamos para que tú nos guíes, nos ilumines y que podamos aprender, Señor, ser edificados a través de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. A su nombre. Tome su asiento, hermanos, en esta hora. Gloria a Dios. Bueno, pues espero, hermanos, que no se les haya olvidado donde íbamos, ¿verdad? Y que, bueno, a lo mejor sí, porque ya ha pasado un poquito de tiempo. Pero les recuerdo que estamos, como quien dice, en medio del estudio de lo que es la secta del unicitarismo o de lo solo Jesús. Eso es lo que estamos estudiando ahorita. Y bueno, no me voy a regresar, por supuesto, ¿verdad? Pero ya usted sabe de lo que se trata. Hemos estado hablando bastante de lo que ha sido, ¿verdad?, esta secta, cómo fueron sus inicios, quiénes fueron sus fundadores y cómo esta, al igual que otras doctrinas, por ejemplo, como las de los testigos de Jehová, pues en realidad no es que sean doctrinas nuevas, sino que son doctrinas que se habían, se puede decir, se habían apagado por muchos siglos, pero que volvieron a resurgir no hace mucho tiempo. Por ejemplo, lo solo Jesús, para refrescarle un poquito la memoria, fue en el año de 1913 que aparecieron, así como hoy los conocemos, ¿verdad? Es decir, la iglesia pentecostal unicitaria o la doctrina de la unicidad, que es lo que estamos estudiando, comenzó en ese tiempo, en 1913, tal y como se conoce en el día de hoy. ¿Pero qué fue eso? Más que nada fue un resurgimiento de la antigua doctrina del modalismo o del sabelianismo, como ya lo hemos señalado. Y bueno, lo que estamos haciendo es estudiando, ¿verdad?, las doctrinas de ellos ahorita. Dijimos que la iglesia solo Jesús o unicitaria es como quien dice ortodoxa en todas sus doctrinas. La palabra ortodoxa quiere decir como que se apega a la mayoría de las doctrinas bíblicas. Por eso usted va a ver que muchas veces una iglesia pentecostal del nombre de Jesús se asemeja mucho, ¿verdad?, a una iglesia como digamos, como somos nosotros los pentecostés, ¿verdad?, o pentecostales,
o iglesias que se consideran sana doctrina. ¿Por qué? Bueno, porque creen la mayoría de las doctrinas. Muchos se visten como se viste una iglesia de sana doctrina, e incluso cantan los mismos coritos y todo eso. Entonces, ¿cuáles son las doctrinas en las cuales nosotros estamos enfocados? Hay dos doctrinas en particular, ¿verdad?, que es donde nos hemos centrado, que identifican a la unicidad o a lo solo Jesús como una herejía o una falsa doctrina. Si no fuera así, hermano, si esta iglesia no fuera una herejía, pues no se hubiera rebatido su enseñanza desde que comenzó, porque ya vimos que desde que comenzó esta enseñanza de que Jesús lo es todo y de que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son Dios o no son más que títulos o modos de Dios, pues desde que empezó esa doctrina en el siglo segundo se empezó a atacar, hermano. ¿Para qué? Para quitarla, porque eso siempre ha tenido la iglesia. Aunque haya gente en el día de hoy que no le guste mucho discutir, hermano, respecto a estas cosas, pero la iglesia siempre ha sido una iglesia que defiende la doctrina, basados en lo que enseña la Biblia, por supuesto. Judas, versículo 3. Bueno, vamos a continuar hoy porque estamos en medio de lo que es la doctrina de la Trinidad. Lo primero que estamos considerando es cómo esta gente niega la doctrina de la Trinidad, y estamos viendo sus argumentos, sus puntos que ellos presentan para decir que no existe la Trinidad. Incluso llegan a decir que la Trinidad es una doctrina diabólica, llegan a decir que la Trinidad es una doctrina pagana, hermano. Y bueno, ya nosotros hemos estado, como quien dice, desechando todos esos argumentos, y a la luz de la palabra confrontados, pues nos hemos dado cuenta que son mentira todo eso. Así que estamos estudiando esto de la Trinidad, y ahorita estamos, hermano, viendo lo que son la manifestación o la interacción, ¿verdad?, de las personas de la Trinidad manifestándose simultáneamente en la Biblia. Eso es lo que estamos viendo ahorita, porque ya hablamos de que Dios es una persona. Solo Jesús no creen que Dios es una persona, o al menos una parte, pero nosotros creemos que Dios es una persona, que Jesús es una persona y que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, son tres personas, pero que conforman a un único Dios. Ahí es donde está la esencia de la doctrina que nosotros creemos y que la mayoría de la iglesia en el mundo cree que es la doctrina de la Trinidad. Sencillo, ¿verdad? Una explicación sencilla: tres personas distintas que forman un único Dios. Eso a lo solo Jesús, por no entenderlo racionalmente, niegan que esto sea verdad. Pero ya hemos discutido mucho eso, ¿verdad? Y no vamos a regresarnos. Pero ahorita vamos a ver, hermano, y vamos a continuar donde la Biblia nos enseña que la Trinidad interactúa o se manifiestan simultáneamente, y son textos que ponen en aprietos a los solo Jesús, por supuesto, como este texto que acabamos de leer nosotros ahorita. Si usted lo leyó atentamente, yo sé que esos son textos que ya no sabemos, pero en ese texto de Mateo capítulo 3, nosotros vemos que la Trinidad está manifestada, está actuando a la misma vez en esto que fue el bautismo del Señor Jesucristo. Vemos a Jesús siendo bautizado y vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús, y vemos que la Biblia nos menciona que se oyó una voz en el cielo. ¿Y cuál era esa voz? La voz del Padre, que decía: este es mi Hijo amado. Ahora vamos a ver esto, hermano, aquí, gloria al Señor. Ya leímos el texto, así que este pasaje, hermano, de Mateo que estamos considerando, junto con otros más pasajes, si usted es de los que les gusta anotar, ¿verdad?, y aprovechar lo máximo. Hay, por ejemplo, otro pasaje en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 5, que es muy similar a este, que habla de la transfiguración. Ya usted se acuerda de eso. Jesús en el monte orando, y se transfigura y se oye una voz del cielo que habla y dice exactamente lo mismo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ok, Mateo 17 del 1 al 5. Otro pasaje en Juan 12, versículo 23 al 30. Estos pasajes hablan de Dios
el Padre hablando con voz audible desde los cielos, y la gente oía esa voz. Ahora, la explicación que los solo Jesús dan sobre este texto para negar que se refiera a la manifestación de la Trinidad como nosotros lo creemos y lo entendemos en la Biblia, ellos dicen lo siguiente respecto de estos textos, donde hallamos a Cristo, donde oímos la voz del Padre y donde vemos al Espíritu Santo. Ellos dicen esto, y aquí anoté algo, ¿verdad?, de lo que ellos explican. Note cómo explican estos textos. Dice: para poder entender esta escena correctamente, debemos recordar, dicen los solo Jesús, que Dios es omnipresente. Jesús es Dios y era Dios manifestado en carne, mientras que Él estaba en la tierra. Él no podía sacrificar su omnipresencia mientras que estaba en la tierra, y no lo hizo, porque eso es uno de los atributos básicos de Dios, y Dios no cambia. Por supuesto, el cuerpo físico de Jesús no era omnipresente, pero su espíritu sí lo era. Además, aunque la plenitud del carácter de Dios era residente en el cuerpo de Jesús, el espíritu omnipresente, es decir, que puede estar en todo lugar, no era así, o no podía ser contenido dentro del cuerpo nada más. Entonces Jesús podría estar en la tierra y en el cielo en el mismo tiempo, y con 2 o 3 de sus discípulos en cualquier momento. Y citan Mateo 18:20, donde Jesús dice que donde 2 o 3 están reunidos, ahí está Él en medio. Pensando en la omnipresencia de Dios, podemos entender el bautismo de Cristo muy fácilmente. No presentó ninguna dificultad para el Espíritu de Jesús hablar de los cielos y a la vez enviar una manifestación de su Espíritu en la forma de una paloma, mientras que su cuerpo humano estaba en el río Jordán. Esto lo dice el teólogo David K. Bernard en el libro La unicidad de Dios, página 169. Así es como ellos explican estos pasajes, donde vemos entonces a la Trinidad obrando, actuando. ¿Cuál es la explicación? Esto que acabo de leer. Jesús es todo, porque ellos no creen en el Padre y el Espíritu Santo que sean, ¿verdad?, Dios, pero en distintas personas, o que el Padre esté en el cielo. Amén. No. Entonces, ¿qué dicen ellos? Como Jesús es omnipresente, significa que Él está en todo lugar. Ellos dicen que como es omnipresente, podía estar a la vez en la tierra y en el cielo, y a la vez aparecerse como paloma para manifestar eso en el bautismo. Y ellos dicen, es sencillo de entender, ¿verdad? Porque Dios está en todo lugar. Y dicen que cuando Jesús vino a la tierra, entonces no se despojó de su omnipresencia, algo que contradice a la Biblia. Porque la Biblia dice claramente en Filipenses capítulo 2 que siendo Dios, Jesús siendo Dios, se despojó a sí mismo. Quiere decir que renunció a sus atributos divinos voluntariamente, y eso implica también su omnipresencia, porque en ninguna parte de la Biblia nosotros vemos que Jesús estuviera en un lugar y que a la vez estuviera en otro, hermano. No, eso es lo que enseñan ellos para explicar estos pasajes, donde Dios habló en el cielo y vemos a Jesús ahí en la tierra. Entonces vamos nosotros a ver por la Biblia cómo ellos erran en esta interpretación, hermano. Y mire hasta dónde llega lo peligroso de estas doctrinas, porque inconscientemente o conscientemente los solo Jesús caen en una herejía antigua que se llama nestorianismo. Si a usted le gusta aprender estas cosas, apunte, nestorianismo. ¿Qué era el nestorianismo antiguamente o qué es incluso en el día de hoy? El nestorianismo afirmaba que en Cristo había 2 personas, noten, una humana y una divina, y no una doble naturaleza como enseña la Biblia. Oiga eso. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que Jesús era Dios y que Jesús era Dios hombre. No fue que Dios vino a morar en un hombre, como que digamos vino, está el cuerpo de un hombre y Dios vino y se metió en el cuerpo. No, así no fue, hermano, la venida de Cristo a este mundo. La venida de Cristo fue al mundo fue que Dios, Él siendo Dios, se hizo hombre, se hizo carne. Entonces lo solo Jesús,
al estar, hermano, o al decir ellos que su carne hablaba separada de su espíritu, ¿verdad? Es decir, bueno, aquí está el cuerpo de Jesús, que es su carne, pero Él está hablando allá en el cielo. Entonces el espíritu habla, pero la carne no habla. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están separando y están diciendo que entonces que el espíritu de Jesús es uno y que la carne es otra. Y ahí entonces rompe lo que en teología, que ya esto lo vimos hace tiempo, se llama la unión hipostática, ¿verdad? Que es eso, que es lo que une a Jesús en esta doble naturaleza humana, divina, 100% Dios y 100% hombre. Y a lo solo Jesús hablar o enseñar de esta manera, están partiendo a Cristo en dos y lo están haciendo dos personas. Note, entonces ese es uno de los peligros en seguir la enseñanza de ellos. Ahora, lo que vemos entonces, hermano, por ejemplo, en Juan 1:14, Juan 1:14 dice que el verbo fue hecho carne. No dice que el verbo vino y se metió en un cuerpo de carne. No dice así. Dice que el verbo fue hecho carne. Ese verbo se hizo hombre. No vino a buscar un hombre para meterse en él, sino que se hizo hombre. Alabado el Señor. También Filipenses, que ya lo cité, capítulo 2, versos 6 al 8, nos muestra bien claro de que Cristo era Dios que se hizo hombre. Eso fue lo que declaró Jesús a los fariseos y eso es exactamente lo que ellos entendieron, hermano. Por eso querían matarlo. ¿Por qué querían matarlo? Por ejemplo, vamos a leer lo que dice San Juan 5:18, hermano. A su nombre gloria, aleluya. Si de repente, ¿verdad?, no entiende algo o quiere que se lo repita, hermano, nos deja saber, ¿verdad? Porque ya sabe usted cómo es el asunto acá. San Juan 5:8, vamos a ver qué dice la Biblia ahí. ¿Por qué los judíos querían matar a Jesús? Dice la Biblia, 5:18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué procuraban matarle? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué dice después? Haciéndose igual a Dios. O sea que cuando los fariseos oían hablar a Jesús, decir por ejemplo, yo y el Padre uno somos, ellos entendían que ese hombre estaba diciendo que Él era Dios. No nada más que Dios estaba en Él, sino que Él que está ahí era Dios. Entonces los solo Jesús, hermano, quebrantan la Biblia al decir que no era, ¿verdad?, el Padre que hablaba, sino que era el mismo Espíritu de Cristo. O sea que el Espíritu de Cristo, amén, es separado de su carne. Amén. Y ahí entonces tenemos una partidura, una división, y están rompiendo a la mitad a Cristo, y eso es una blasfemia que se llama nestorianismo, hermano. Alabado el Señor. Entonces Jesús era una persona con una doble naturaleza. Ya, yo sé que verdad esto está un poquito, hermano, a veces si no estamos muy acostumbrados, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, eso es respecto a este texto. Vamos a leer otro texto donde vamos a seguir mirando la manifestación de la Trinidad de esta manera. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56. Creo que solamente fue algunos cuantos, hermano, que tomé para poder explicarlos así poquito, ¿verdad? Porque son muchos, pero Hechos capítulo 7, versículo 55 y 56. Vamos a leer qué dice ahí la Biblia. Lo tenemos. Note, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿qué dice que vio Esteban? Vio la gloria de Dios. ¿Y a quién vio? ¿Están ahí? Vio a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué hacían los fariseos y esa gente que discutía? Se tapaban los oídos hasta que no aguantaron y lo apedrearon. ¿Saben qué hacen los solo Jesús cuando nos escuchan a nosotros predicar, hermano? Usted viera las pedradas que nos tiran esos tipos cuando oyen estas enseñanzas, hermano.
porque ellos no soportan escuchar la verdad de la Biblia. Igualito que los fariseos. ¿Qué querían hacer con Jesús? Matarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos a la Trinidad manifestada, o al menos, ¿verdad? Vemos nosotros aquí, Esteban, que el Espíritu Santo está lleno, él está lleno del Espíritu y está, hermano, mirando al cielo y ve a Dios, pero ve también a Jesús que está a la derecha, a la diestra de Dios. Vemos la manifestación de la Trinidad claramente. No tendríamos por qué buscarle otra explicación. Esteban está presenciando ahí la Trinidad. Ahora, ¿qué hace lo solo Jesús? Bueno, vamos a explicar estos textos, dicen ellos, para que entiendan, y entonces empiezan a tergiversar la lectura natural de la Biblia. Vamos a ver qué dicen ellos. Nuevamente, para explicar estas enseñanzas claras de la Trinidad, ellos dicen lo siguiente. Oiga lo que dicen cuando explican estos textos. Bíblicamente, dicen nuestros amigos de la unicidad, la palabra diestra puede significar fuerza, importancia y poder preeminente. Creemos que Jesús no está sentado a un lado derecho, físico, la derecha del trono de Dios, sino que Él detenta todo el poder. Eso es la diestra de Dios. Según Primera de Pedro 3:22 dicen ellos, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles y autoridades y potestades, dicen ellos. La expresión se sentó indica que la obra sacrificial de Jesús fue consumada, está acabada y completa. Por eso leemos así en Hebreos 1:3 y citan Hebreos 1:3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, de modo que la diestra demuestra y revela la omnipotencia y la deidad absoluta de Jesús y justifica el mensaje de un solo Dios en Cristo. Amén. Así ellos explican cuando usted va leyendo su Biblia y entonces usted encuentra que Jesús, después de que resucitó, se sentó a la diestra de Dios. Nosotros no tenemos ningún problema con entender que Jesús está al lado de su Padre, gobernando, hermano. Pero ellos tienen un problema y entonces quieren cambiarnos la Biblia y nos dicen que en esos pasajes, específicamente donde se habla de Jesús a la diestra del Padre, no está hablando de un lado físico, porque ellos argumentan que Dios no es hombre, ¿verdad? Y que como es espíritu, Dios no tiene cuerpo. Amén. Y eso es lo que ellos entonces dicen, no es diestra del lado derecho, sino que es autoridad, potestad, poder. Eso es todo lo que significa. Lo que quiere decir es que Jesús está sentado en el cielo solo con todo su poder. Ok, vamos a entrar nosotros a lo que dice la Biblia respecto a esto. Si bien es cierto que hablar, por ejemplo, de la diestra de Dios es hablar de su poder o de su autoridad, porque la Biblia en efecto, hermano, nos enseñan en muchos pasajes que cuando, por ejemplo, Dios en Éxodo 15:6, ¿se acuerdan cuando María cantó después de que se ahogó el ejército de Faraón? Ahí menciona que la diestra de Dios fue la que les dio la victoria. Ahí se está refiriendo, por supuesto, al poder de Dios. Eso es verdad. O el Salmo 98:1 también habla de la diestra de Dios en referencia al poder de Dios. Pero, sin embargo, no podemos anular el hecho de que se refiera también a un lado derecho. Amén. Por ejemplo, como hay otras partes de la Biblia, cuando se usa la palabra diestra en el hebreo o en el griego, por ejemplo en Génesis 24:49 o Primera de Reyes 2:19, solamente por citar algunos textos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se menciona la palabra diestra, cuando Salomón sentó a su mamá al lado derecho de su trono, se menciona la palabra diestra, ¿verdad? Pero aunque Dios es espíritu, la Biblia dice que Dios es espíritu, San Juan 4:4, y lo solo Jesús dicen que como Dios es espíritu y un espíritu no tiene cuerpo, entonces no puede tener un lado, ni izquierdo ni derecho, porque Dios es espíritu. Entonces ellos argumentan eso. Ahora, aunque la Biblia dice que Dios es espíritu, en muchas ocasiones nos menciona que Dios tiene una mano derecha. No, te vamos a ir entendiendo esto, hermano. Isaías 62:8, vamos a leerlo en la Biblia. Isaías 62:8,
su nombre. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Dice la Biblia, hermano, vamos a leer ahí Isaías 62, versículo 8. Dice la escritura, juró Jehová. ¿Por qué juró? Por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás dará tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de su trabajo. Ahí menciona la Biblia, ¿verdad?, que Jehová tiene mano derecha. Ahora bien, vamos a ir entendiéndolo mejor. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 1 al 7. Vamos a ver qué dice la Biblia. Del 1 al 7, dice la Biblia, y vi, ¿en dónde? ¿Ya llegó ahí, hermano, o no? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba en gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, a Cristo, se está refiriendo a Cristo, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Note, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, note, un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Está hablando del Espíritu Santo. 7. Y vino y tomó el libro, ¿de dónde? De la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, estos son pasajes que nos hablan de escenas que vio Juan en el cielo. Ahora bien, Dios es espíritu, pero la Biblia nos menciona, para que nosotros podamos entenderlo, que Él tiene, hermano, ¿verdad?, una mano derecha, tiene un lado derecho, por decirlo así. Ahora, ¿por qué no creerlo así como dice la Biblia? ¿Verdad? Es verdad que puede, digamos, ser, como se dice por ahí, una adaptación del lenguaje para que nosotros podamos entender mejor lo que quiere decirnos la Biblia, ¿verdad? Pero ¿por qué no creer que si la Biblia dice que Dios está el cordero al lado derecho del trono y llega el cordero que está como inmolado, que es Cristo, se acerca al trono y toma ese libro que el que está sentado en el trono tiene en su mano derecha? Eso es lo que dice la Biblia. Hay que creerlo nomás, hermano. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede con los solos Jesús? Entonces ellos vienen, hermano, y los unicitarios entonces empiezan a argumentar que un espíritu no posee cuerpo, por tanto Dios no puede tener un lado derecho. Esto puede tener cierta de razón desde el punto de vista humano, ¿verdad? Porque ahí entonces nosotros estaríamos limitando lo que Dios puede o quiere hacer, ¿verdad? Si nosotros nos quedamos nada más allí. Pero no debemos olvidar que los seres humanos, por ejemplo, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, que puede incluir su naturaleza espiritual, pero también su aspecto de forma. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, ¿verdad?, que esto ya es un pensamiento mío del hermano Duque, ¿verdad? No es una doctrina que yo estoy enseñando, pero yo pienso que al Dios formar al hombre, no lo hizo nada más como se le ocurrió y nos puso manos y pies y una cabeza, hermano, ¿verdad? Entonces, en mi pensamiento, esta es la forma de Dios. Aunque la Biblia diga que Dios es espíritu, pero esta es la forma de Dios y la transmitió al hombre, ¿verdad? Ese en mi razonamiento, pues. Así es. Es que por eso es que cuando Dios viene y se manifiesta, siempre se manifiesta como hombre, ¿verdad? Cuando se le apareció a Abraham, si no me falla en la mente el capítulo 18 del Génesis, si no alguien me ayuda, pero cuando se le manifestó a Abraham, viene y se manifiesta en forma de 3 personas, 3 hombres que fueron y hablaron con Abraham. De ahí salieron, uno se quedó hablando con Abraham y otros corrieron para Sodoma para destruirla. Amén. Entonces, pero fue hombres en los que se manifestó.
Ahora bien, entendiendo esto, Dios es espíritu, es verdad, pero ¿por qué no creer que su naturaleza espiritual también tiene una forma de esta manera, su aspecto de forma? Ahora, la Biblia dice, hermanos, que nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? Nadie lo ha visto, pero se refiere a los seres humanos. Es decir, los seres humanos, cuando la Biblia dice que nunca nadie ha visto a Dios, se refiere a los seres humanos. Pero los ángeles o los seres angelicales sí han visto a Dios, sí lo pueden ver. Y cuando nosotros en la Biblia, ¿verdad? Nosotros vemos que las criaturas espirituales pueden ver, los ángeles de Dios pueden ver que Dios tiene rostro, que Dios es una persona. Por ejemplo, ¿verdad? Vemos nosotros que en Mateo 18:10 la Biblia dice que los ángeles ven el rostro de Dios, ven el rostro de Dios en el cielo. Amén. Entonces, aunque los seres humanos no podemos ver a Dios físicamente y en ese sentido, pero los ángeles sí ven su aspecto, cómo es Dios. Y podemos entender por la Biblia que tiene manos, que tiene pies, que tiene ojos. ¿Están ahí, hermano? Sí, hermano. Amén. Exacto. Amén. No se puede negar, hermano. O sea, mayormente cuando se habla, por ejemplo, de que un hombre no ha visto a Dios, siempre está refiriéndose a su rostro, ¿verdad? Su rostro. Pero Moisés claramente, el texto que cita el hermano, dice que vio las espaldas de Dios. Vio las espaldas de Dios. Y ahí, ¿verdad? Él no murió. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo guardó. Y no fue su rostro el que miró, sino sus espaldas. ¿Están ahí? Entonces, por esa razón fue que Moisés pudo vivir. Porque 1 Timoteo 6:16 dice que nadie jamás ha visto a Dios ni lo puede ver, hermano. Si alguien mirara a Dios, hermano, o si nosotros pudiéramos mirar a Dios, caeríamos fulminados, muertos, ¿verdad? Porque Dios es santo. Su nombre, gloria, aleluya. Además, hay textos donde se dice que Jesús está sentado a la diestra, oiga bien, del poder de Dios. Hay textos donde dice claramente que Jesús está sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Qué dice no solo Jesús? Que diestra significa poder, autoridad, y que no significa un lado derecho. Pero la Biblia dice que Jesús está sentado a la diestra del poder. ¿Dónde están esos textos? Por ejemplo, Mateo 26, versículo 64, Marcos 14, versículo 62. Mateo 26, 64, Marcos 14, 62. Dicen que Jesús está sentado a la diestra del poder. Note, por supuesto sería ilógico que esto quiera decir, si seguimos la enseñanza unicitaria, que Jesús está sentado en el poder del poder de Dios. ¿Se da cuenta entonces a dónde nos llevaría si tomamos esta enseñanza de ellos? Que diestra siempre significa poder o autoridad. No, entonces vemos que hay una diferencia en este sentido y que diestra mayormente se está refiriendo a un lado, a la derecha del Padre. Gloria al Señor. Ok. Así que en los pasajes que menciona a Cristo a la diestra de Dios, que son muchos pasajes, ¿verdad? Como el Salmo 110, versículo 1 también lo menciona. Podemos entender que Cristo está sentado al lado derecho de su Padre con toda la autoridad y el poder, tanto en hebreo como en griego. Diestra siempre significa mano derecha o lado derecho. Eso es así, hermano. Entonces queda destruida esta argumentación también de lo solo Jesús, de que diestra no se refiere al lado derecho. Amén, la Biblia es clara, hermano. Alabado el Señor. Entonces vamos a dejar estos textos, ¿verdad? Aquí por un ladito y vamos a continuar porque queremos avanzar, hermano. Y ahora vamos a ver, ya que vimos la manifestación de la Trinidad actuando simultáneamente,
vamos a ver cómo las tres personas son mencionadas constantemente cuando los apóstoles, hermanos, saludaban a la iglesia. Si Pablo, Pedro, Juan, todos ellos que creían, hermano, la doctrina de la Trinidad, hermanos, saludaban así, es porque precisamente estaban convencidos de que esto era lo que enseñaba la Biblia. Amén. Entonces, si no era así, ¿por qué Dios escribió así tan confusamente? Pues, para enredarnos. Si es que Dios nada más, amén, en la deidad hay una sola persona y no hay un Padre, Hijo y Espíritu Santo cohabitando juntos en esta unidad. Vamos a ver, es interesante observar que para los apóstoles la distinción de las personas en la deidad era muy clara. Su experiencia con Cristo y su palabra los hacía manifestarlo de forma muy común cuando escribían sus saludos en las cartas. Note, por ejemplo, Romanos 1:7. Vamos a leer qué dice Romanos 1:7, hermanos. Dice ahí la Biblia: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son saludos apostólicos, sin hacer tantas explicaciones. ¿Qué significa eso? Están creyendo que esto es lo que enseña la Biblia. Claro, sin ningún problema. Segunda a los Corintios 1:3. Segunda a los Corintios 1:3. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Amén. Otro saludo apostólico, Efesios capítulo 3 versículo 14. ¿Qué dice ahí la Biblia? Efesios 3:14. Por esta causa, decía Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otro, Tito 1:4, y este es el último que voy a dar. Tito 1:4. Dice Pablo, a Tito, le estoy parafraseando, ¿verdad? No estoy leyendo el texto completo, pero usted lo puede leer ahí. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Señor nuestro y Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, ¿qué son estos pasajes? Son saludos de los hermanos. Y usted ve que ellos saludan así, sin ningún afán de decir o explicar por qué están mencionando a un padre y a un hijo, o al padre diferenciándolo de Cristo. ¿Por qué lo hacían así tan común? Porque toda la iglesia entendía la doctrina de la Trinidad. Todavía no existía Sabelio, hermano, en este tiempo. Todavía no se levantaba, por eso ellos no tenían ni siquiera que mencionar o haberse, digamos, inventado una palabra para poder explicar por qué la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, porque era entendible, claramente razonable, hermano. Ahora, solo Jesús, en su defensa, ellos dicen, con este teólogo que es el más grande, por eso es que lo estoy citando mucho, a David K. Bernard, él dice en su libro, en la página 202 y 204, dice, por hacer referencia a Padre o al Padre y al Señor Jesucristo, los escritores enfatizaban dos papeles de Dios. Note, dos papeles, y la importancia de aceptar a Dios en ambos papeles. Debemos no solamente creer en Dios como nuestro Creador y Padre, sino debemos aceptarle como Él se manifestó en carne, como Jesucristo. Cada uno debe reconocer que Jesús ha venido en carne y que Él es el Señor y el Cristo. Por lo tanto, los saludos apostólicos enfatizan la creencia no solamente en Dios, lo que los judíos y muchos paganos aceptaban, sino también en Dios revelado en Cristo. Esto explica por qué no era necesario mencionar al Espíritu Santo. El concepto de Dios como Espíritu era envuelto en el título de Dios Padre, especialmente a la mente judía. Debemos recordar también que la doctrina de la Trinidad no se desarrolló hasta mucho más tarde en la historia de la iglesia. En estos casos denota una distinción de papeles, manifestaciones o nombres por los cuales el hombre conoce a Dios. Esa es la explicación unicitaria. ¿Qué significa? Los apóstoles querían
que la gente aceptara los dos títulos, los dos papeles de Dios, ¿verdad? Porque para solo Jesús, el Padre es un papel, es un título. ¿Cómo está eso, hermano? No se le olvide eso, lo que creen ellos. Dios se manifestó como Padre en un tiempo, después se manifestó como Espíritu Santo en otro tiempo y como Hijo en otro tiempo, pero no es que fueran diferentes, era uno solo, y ese uno solo es Jesús. Esa es la idea de ellos, ¿verdad? Jesús en el Antiguo Testamento, por decirlo así, se llamó el Padre. Jesús en el Nuevo Testamento se llamó el Hijo, y Jesús en el Nuevo Testamento, después de que resucitó, se llamó o se llama Espíritu Santo. Esa es la idea, ¿verdad? Los tres son Jesús. Señor, reprenda al diablo, hermano. Aleluya. Vamos a continuar entonces, hermano, ahora mirando un poquito más las tres personas divinas o la Trinidad en lo que se llama la bendición apostólica. Por ejemplo, mire, en el Antiguo Testamento existía una bendición sacerdotal. Esta la impartían los sacerdotes al pueblo. Y Dios mismo les enseñó cómo habían de bendecir al pueblo. Por ejemplo, está en Números capítulo 6, versículos 23 al 27. Números 6, 23 al 27. ¿Cuál era esta bendición que ellos tenían? Dijo Dios a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es una orden de Dios: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti, su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cuántas veces vemos que la bendición se repite? Si leyó usted el texto, 3 veces. Jehová te bendiga. Ahí está. Jehová te bendiga. Amén. Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y Jehová alce sobre ti su rostro. Jehová te bendiga. Jehová te bendiga. Jehová te bendiga. ¿Por qué no nada más una vez Jehová te bendiga ya? Pues? O sea, ¿a qué hace referencia esto? Por supuesto, hermano, a lo que es la plenitud del Dios de Israel, que ellos, ¿verdad?, tampoco lo entendieron, hermano, hasta que vino Jesús. Ahora, la bendición apostólica es muy similar, pero por supuesto hallamos aquí que ahí se menciona explícitamente a la doctrina o a la Trinidad. ¿Dónde está la bendición apostólica? Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Leemos la Biblia, segunda a los Corintios 13, versículo 14. ¿Qué dice Pablo para bendecir al final? La gracia del Señor Jesucristo, ahí está el Hijo. El amor ¿de quién? De Dios, ahí está el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo. Sean con todos vosotros. Amén. Eso es lo que se llama la bendición apostólica, y vemos la Trinidad dentro de esa bendición, hermano. O sea que está claro esto, hermano, muy claro. Gloria al Señor. Usted quiere tener más citas antes de pasar, ¿verdad?, a otra parte importante. Yo creo que hemos visto bastante acerca de la Trinidad, pero otras citas bíblicas respecto a la Trinidad se las leo rapidito. Si usted las apunta y luego las lee con cuidado, pues va a aprender más. Por ejemplo, vamos a ver algunas en el libro de los Hechos, en las epístolas y en el Apocalipsis. Hechos 10:38. Si quiere usted lo apunta. Lo que le voy a decir es parafraseado, lo que ahí encontramos. No es el texto íntegro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Hechos 10:38 dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. La Trinidad mencionada. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Hechos 10:38. Efesios 4, versos 4 al 6. Efesios 4, del 4 al 6, dice que hay un Espíritu, dice que hay un Señor
y dice que hay un Dios y Padre. La Trinidad claramente mencionada en ese texto. Otro texto, Hebreos 9:14. ¿Qué dice Hebreos 9:14? Bueno, ahí dice que Cristo se ofreció a sí mismo a Dios, ahí está el Padre, por medio del Espíritu Santo. Cristo se ofrece al Padre por medio del Espíritu. Ahí está claramente, hermano. Otra cita bíblica, 1 Pedro 3:18. ¿Qué dice ahí? Bueno, ahí encontramos que Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado, es decir, resucitado por el Espíritu. Ahí está la otra persona. De modo que Él podría llevarnos a Dios, al Padre. Eso también lo dice el apóstol Pedro, hermano. Gloria al Señor. En Judas, la carta de Judas, versículos 20 al 21, nos habla de orar en el Espíritu Santo, nos habla del amor de Dios y nos habla de la sangre de Jesús. En esos versículos, hermano. Orar en el Espíritu nos habla del amor de Dios y la misericordia de Jesús. Gloria al Señor. Así que, hermano, hay otros textos, si quiere le doy otro, Apocalipsis 1, del 4 al 6. Dice en ese texto de la Biblia, Apocalipsis 1, 4 al 6, dice: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Ahí está. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, está hablando del Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Amén. Pues, hermano, hay multitud de textos más, pero por supuesto el tiempo, hermano, no nos alcanzaría y tardaríamos, yo creo, un mes más para terminar este estudio. Así que ahí lo vamos a dejar. Con esos textos creo que es suficiente para probar la doctrina de la Trinidad claramente. Ahora, lo solo Jesús, hermano, ¿qué es lo que van a decir ellos? Lo mismo, ¿verdad? Insistir en que no se está refiriendo a personas diferentes, sino a títulos. Son títulos. O sea que cuando lo solo Jesús habla en lenguas, o brincan, o sienten la presencia de un título, hermano, y no de Dios. Sienten la presencia de un modo, de un papel, pero no de Dios. ¿Se da cuenta de las locuras entonces que encierra, hermano? Así que, hermano, bueno, vamos a dejar ahí la doctrina de la Trinidad y vamos a entrar ahora a otra parte donde vamos a ver, hermano, algo que yo personalmente considero que puede ser lo más peligroso de la doctrina de lo solo Jesús. Lo más peligroso, ¿verdad? O sea, alguien una vez me preguntó si yo pensaba que lo solo Jesús, hermano, podrían salvarse así como ellos creen. Créame que fue una pregunta difícil porque pues uno en primer lugar no es quien, ¿verdad?, para decir quién se salva o quién se pierde. Pero por otro lado, nosotros tenemos que predicar lo que dice la Biblia. Y entonces hallo bien difícil, hermano. Yo creo que en todas las religiones siempre hay gente que de alguna manera quiere acercarse a Dios y que en algún momento determinado Dios los va a sacar de ahí, de la religión donde están. Ha sucedido con muchos católicos. De hecho, hoy que he estado estudiando esto me he encontrado muchos solo Jesús que han salido, hermano. O sea, salieron de la unicidad y ahora están viviendo lo que dice la Biblia, creyendo en la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque si sinceramente alguien busca a Dios, Dios lo guía y lo ilumina. Entonces, pero cuando uno se mete a estas doctrinas, entonces aquí hay algo ya muy peligroso, porque ellos prácticamente niegan, note, niegan al Hijo eterno de Dios. Y aquí sí que nos metemos en serios problemas, hermano. Sí, porque todavía en el bautismo diríamos que no hay tanto problema. Si solo fuera que se bautizaran en el nombre de Jesús y no se bautizaran en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo a mi parecer decía, bueno, nosotros creemos en Jesús y los apóstoles bautizaron también, quizás sí, porque vemos en el libro Los Hechos.
Pero esto que vamos a ver a continuación, entonces me pone a mí bastante, hermano, dudoso acerca de la salvación de estas personas que se empeñan en enseñar y en vivir y en creer y en transmitir y en desbaratar las doctrinas que nos enseña la Biblia claramente, como esta que vamos a entrar aquí, que es la negación del Hijo eterno de Dios. Vamos a ver esto, hermano, en los minutos que nos quedan, y si no, pues vamos a hacer, ¿verdad?, para el próximo con la ayuda del Señor. Pero vamos a ver por qué decimos que los solo Jesús niegan al Hijo de Dios. Quizá la enseñanza más peligrosa de la doctrina de la unicidad, como la presentan los solo Jesús, sea el hecho de la negación del Hijo de Dios. Note por qué. Para ellos, el Hijo de Dios es solamente el nombre del cuerpo físico de Jesús. Oiga lo que ellos enseñan. Hijo de Dios es el cuerpo de Jesús. No es Jesús en sí, amén, sino el cuerpo, la carne nomás, la carne. Vaya agarrando eso. Ahora, unos predicadores o maestros de los solo Jesús le llaman al cuerpo el velo de carne. Ellos declaran, por ejemplo, dicen así: dentro del velo de carne que se llama Hijo, habita el Padre eterno. Es decir, el Padre es la naturaleza divina de Jesús y el Hijo es su naturaleza humana. Sí me va agarrando. O sea, los solo Jesús dicen que Hijo de Dios es la parte humana de Jesús. La parte divina de Jesús es el Padre. Amén. Y aquí es donde vamos entrando ya más en detalle en esta doctrina. Por eso es que se considera una herejía y una doctrina diabólica. Ok, vamos a seguir leyendo lo que ellos dicen. De acuerdo con esta teología tan singular de que ellos enseñan, el Hijo, note dónde está el problema, el Hijo no es eterno, no es divino, sino que nació en un momento de la historia y su rol tendrá un fin en el futuro. O sea, para los solo Jesús, enseñar esto significa que el Hijo de Dios no es eterno, tuvo un principio y tendrá un final. Ahora, puede parecer que esto no es lo que ellos enseñan, ya que cuando usted los oye predicar, ellos hablan del Hijo de Dios. Hablan estas palabras que son claramente bíblicas. El problema está en lo que ellos llaman y afirman ser Hijo de Dios, como lo estamos viendo. Entonces, ellos, no solo Jesús, pretenden hacernos creer que los profetas, los apóstoles y el Padre, cuando hablan del Hijo de Dios, no están hablando, amén, del Hijo de Dios como Dios en realidad eterno, sino que están hablando de la carne o del cuerpo de Jesús. Amén. Cuando el Padre, por ejemplo, dice: he aquí mi Hijo amado, Él no está hablando de Cristo completo, sino solo de su cuerpo. Solo está hablando de su cuerpo. Amén. No, eso no es, hermano, lo que enseña la Biblia. Entonces, de este modo, los unicitarios ven con esta, o van con esta presuposición a leer el texto en la Biblia. Amén. Es decir, ¿qué es lo que nos enseñan? Ok, cuando usted lea la Biblia y usted se encuentre donde dice Hijo de Dios, ¿verdad? Usted rápidamente tiene que tener en la mente que eso se refiere a la carne de Jesús, al cuerpo de Jesús, no a su divinidad. O sea, menciona Hijo de Dios, ¿verdad? Aleluya. Se refiere, dicen ellos, a su carne, pero no a su divinidad. Amén. ¿Y qué están enseñando entonces? A que usted vaya a la Biblia ya suponiendo que eso es lo que enseña la Biblia. Vaya, y cuando usted se encuentre eso, sepa que se refiere a la carne. Y así es que ellos enseñan y transmiten sus enseñanzas. O sea, que usted va a la Biblia y usted cuando lee Hijo de Dios, y usted lo entiende claro que Dios tiene un hijo, hermano. ¿No es eso lo que debía de entender uno? Si dicen hijo de Humberto, no significa, no es lógico suponer que es mi hijo. O sea, ¿por qué no tomar lo que la Biblia dice nada más? Hijo de Dios quiere decir que Dios tiene un hijo.
Ah, no, no, es cuando dice eso, se refiere a la carne, grábense eso. Por eso es que en todas sus prédicas, todas las que yo he escuchado, siempre mencionan, siempre y siempre vuelven a lo mismo. No son tres, es uno, esto y lo otro. Y el hijo es la carne, acuérdense. ¿Por qué tienen que estar ellos constantemente recordándoles a la gente? ¿Para qué? Para que se mantengan ahí, hermano. Amén. Porque si la gente lee la Biblia naturalmente, uno entiende que Dios tiene un hijo, hermano, eterno, como lo vamos a ver a la Biblia. Ok, la Biblia, hermano, o la doctrina, perdón, le voy a leer más bien un comentario de un pastor que se llama Samuel Valverde, que es un unicitario, y él dijo esto en una ocasión mientras lo escuchaba yo predicar. Dijo él: la doctrina del Hijo eterno de Dios no existe. El Hijo tuvo un principio en Belén de Judea. El Hijo, dice él, el cuerpo. ¿Saben con quién hablaba Dios cuando la Biblia dice que Dios hablaba, amén, con la sabiduría, por ejemplo, en Proverbios 8? ¿Saben con quién hablaba, dice el pastor ¿Quién es la sabiduría? Dice él, es un atributo de Dios, no se refiere al Hijo. Cuando usted lee Proverbios capítulo 8 y usted lee ese pasaje donde está hablando Dios con la sabiduría, usted entiende que la sabiduría es Cristo. Porque Pablo lo dice más adelante en las cartas del Nuevo Testamento. Y ahí la sabiduría dice que ella es eterna. La sabiduría dice que ella ha estado siempre con Dios en el momento de la creación. Ahí estaba la sabiduría. Este pastor dice que era un atributo de Dios, pero que no era el Hijo. Porque el Hijo tuvo un principio. ¿Cuándo tuvo un principio? Cuando nació aquí en la tierra. Porque como el Hijo es la carne, entonces no es eterno. El Hijo no vivió antes de que naciera aquí en la tierra. Esa es la idea de ellos. David Bernard, que les he citado mucho, dice él: la Biblia no usa ni una sola vez el término Dios Hijo. No es un término correcto, porque el Hijo de Dios se refiere a la humanidad de Jesucristo. La Biblia define al Hijo de Dios como el niño nacido de María. Hijo de Dios puede referirse solamente a la naturaleza humana o puede referirse a Dios manifestado en carne. Amén. El Hijo de Dios no es una persona aparte en la deidad, sino la expresión física del Dios único. Amén. Dice él: entonces hubo un tiempo en el que el Hijo no existía. Yo cuando leía esto, hermano, me daba no sé qué en mi espíritu, como ellos dicen estas barbaridades. Dice: hubo un tiempo en el que el Hijo de Dios no existía. Dios introdujo al Hijo en el mundo algún tiempo después de la creación de los ángeles. Amén. ¿Por qué dicen todos estos disparates teológicos, bíblicos, esta gente? Por no creer, hermano, la doctrina de la Trinidad, como lo enseña la Biblia. Está claro. Es decir, ya a usted le queda claro, cuando hable con un solo Jesús, ellos entonces enseñan que Hijo de Dios es la carne. Ok, pero nosotros vamos a ver por la Biblia, hermano, y yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para verlo hoy, pero vamos a ver por la Biblia que cuando la Biblia menciona Hijo de Dios, en ninguna manera se está refiriendo a la carne nada más de Jesús, sino que se está refiriendo a todo su ser, y lo presenta no como viniendo a la existencia en el momento de que nace de la Virgen María, sino que vamos a ver que el Hijo de Dios se encuentra en la eternidad con Dios. Por eso es que el Hijo de Dios es eterno, no tuvo un principio, es eterno, hermano. Y ahí es entonces donde tenemos el problema de la negación del Hijo de Dios, de la eternidad del Hijo de Dios. Como hemos señalado anteriormente, para saber si una doctrina es verdadera, hay que prestar atención a lo que ésta enseña sobre Cristo. Acuérdese de esa premisa, de ese punto importante. Usted quiere saber si una doctrina es bíblica, es verdadera, preste atención qué enseñan acerca de Jesús. Muchos le van a enseñar, como lo solo Jesús, que el Hijo de Dios, hermano, amén, es nada más la carne.
Amén. Que no era todo Dios completo en ese sentido. Los testigos de Jehová le van a enseñar que Jesús era una criatura que fue creada, y por ahí se van a ir las religiones diciéndole, fácilmente se identifica. Por eso, hermano. Entonces, ya que no basta con creer en Jesús, sino creer en el Jesús que enseña la Biblia. Por eso es que tenemos que asegurarnos de la doctrina del Hijo de Dios. Entonces, no nada más basta con que uno crea en Jesús. Los testigos de Jehová creen en Jesús, los mormones creen en Jesús, los solo Jesús creen en Jesús. Pero, ¿cuál Jesús, hermano? Porque hay muchos Jesús, hay muchos enseñando otro Jesús, como dijo Pablo. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 4, dice Pablo: ustedes tremendos, bueno, no tremendos lo dijo, pero ustedes, si viene otro predicándoles a otro Jesús, a ese bien lo reciben. Amén. Y a mí, que les estoy hablando la verdad, no me quieren recibir. Entonces puede haber mucho Jesús. Entonces es de resaltar que todo el evangelio, con estas citas vamos a terminar, note la importancia de creer en el Hijo de Dios, como dice la Biblia, hermano. Juan capítulo 20, gloria al Señor. Vamos a leer lo que dice ahí, hermano. Juan capítulo 20, versículo 31. A su nombre sea la gloria, aleluya. Como que siento que Dios ha alargado la hora hoy, hermano. Espero que usted no sienta eso. A mí me conviene, pero no sé a usted, hermano. Me ha dado más espacio. Gloria a Dios por eso, hermano. Oiga, Juan 20:31. Note: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Note, hermano, entonces, qué importante es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Note, todo el evangelio de Juan, todo el evangelio de Juan se escribió con un solo propósito. ¿Cuál? Que la gente que lo lea crea que Jesús es el Hijo de Dios. Oiga si no es importante entender la doctrina del Hijo de Dios. Ahí le vamos a dejar, hermano, con la ayuda del Señor, ¿verdad? El próximo martes vamos a ver si podemos terminar ya este estudio el próximo martes con la ayuda del Señor. Amén. Así que, hermano, no sé si hay algún comentario antes de terminar, de cerrar esto. Si no lo hay, pues vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar por la